Porque si Cristo fundó una iglesia y yo fundo otra, ¿a quién le estoy haciendo la competencia? A Cristo. ¿Y te parece bien eso? Está muy mal y además la llevo de perder. Por eso, si Cristo funda una iglesia y yo fundo otra, los protestantes lo saben, eso está mal. Un honor estar aquí con ustedes y con tu auditorio, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muy especialmente a todo el auditorio de Guatemala, de El Salvador. Todo Centroamérica. Todo Impresionante. Centroamérica, un gran saludo, un gran abrazo. Y pues, estamos listos para lo que quieras. Es la pregunta, ¿es Jesucristo Dios o no lo es? Vamos a ver, una religión es para alcanzar el cielo, la salvación. Entonces yo necesito una religión que me lleve a Dios. Sí. Y la única religión que demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es divina, por así decir, es la religión cristiana. ¿Por qué que nosotros creemos? Está fundamentada toda en la autoridad de Jesucristo, en que nosotros amamos a Jesucristo, Él es nuestro único Salvador, Él es nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Por qué creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Aquí para fundamentar una religión, hay que ir al fundador de esa religión. Ajá. Porque si una religión ni siquiera pudo salvar al fundador, porque yo siempre pregunto, y espero que nadie se ofenda, ¿dónde está Buda? ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde están todos los fundadores de las religiones? Todos se murieron. Es decir, su religión ni siquiera los pudo salvar a ellos mismos. El único vencedor del demonio, el pecado y la muerte es Jesucristo. Por eso, esa es la única religión que nos lleva, que nos da la vida eterna y que nos conduce a la vida eterna. Ahora, las tres cosas por las cuales nosotros creemos que Jesucristo es el Dios, o las tres pruebas, Ajá. yo las comparo con un rey. ¿Qué hace un rey cuando va a enviar a su mensajero? ¿Por qué nosotros creemos que Jesucristo es nuestro único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres? Porque Dios nos ha dado pruebas de que Jesucristo es su mensajero. ¿Qué hace un rey cuando envía un mensajero? Primero que nada, lo anuncia. ¿No? Si el presidente de México va a cambiar el representante de él en Roma o en Estados Unidos, anuncia, voy a cambiar y voy a poner otro. El único que ha sido anunciado por más de 2000 años es Jesucristo. Todas las profecías que van preparando la llegada del Mesías. Había ya una expectación cuando Jesucristo aparece, ya había toda una expectación, porque las profecías durante 2000 años parecían que estaban a punto de cumplirse. El único que ha sido profetizado es Jesucristo. Buda aparece y dice, pues no sé, porque él nunca se presentó como Dios, pero bueno, Mahoma, Dios me envió, yo soy el mensajero de Dios, pero él es el mahometanismo comienza con Mahoma. El budismo comienza con Buda, el cristianismo no comienza con Jesús, comienza mucho antes con toda una tradición de profecías, con todo el Antiguo Testamento que va preparando el camino del Señor. La segunda cosa es que si Dios realmente a uno envía como mensajero, le da sus credenciales que lo avalan como tal. Que lo acreditan. Que lo acreditan como tal. Entonces, ¿cuáles son las credenciales de Jesucristo? Sus milagros. Dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos. Expulsó demonios. Expulsó demonios, caminó sobre las aguas. Entonces, todo eso, por eso Jesucristo reta a los mismos judíos. Si no me creéis a mí, creed a las obras, a lo que yo estoy haciendo. O lo dice también el ciego de nacimiento. Este hombre no podía haber dadome la vista si Dios no estuviera con él. Las obras manifiestan que él es el enviado de Dios. Entonces, ¿dónde están los milagros de Buda? ¿Dónde están los milagros de Mahoma? ¿Cuántos muertos resucitó Mahoma? ¿A cuántos les dio la vista? Mahoma no hizo milagros, ningún solo milagro. Entonces él nada más dice, Dios me envió como profeta, entonces mi fe no está en Dios, está en Mahoma. En cambio, yo creo a Jesucristo porque Dios se manifiesta a través de él. Sus obras lo acreditan. Lo acreditan como el mensajero de Dios. Y finalmente, en casos especiales, el rey le da poderes plenipotenciarios a su embajador, como es en el caso de la historia de Esther, cuando Amán recibe del rey, le dice Amán al rey, ¿sabes que aquí hay un pueblo que crea muchas divisiones, que es enemigo tuyo, habrá que destruirlo porque te va a causar muchos males? Y entonces el rey se quita el anillo y se lo da a Amán. Al darle el anillo a Amán, le está dando poder sobre la vida y la muerte sobre todo el pueblo. Ese poder sobre la vida y la muerte, Dios solo se lo dio a Jesucristo. Es el único que murió un viernes y resucitó un domingo.
Y yo les pregunto a la gente, ¿cómo puedes tú dejar a Jesucristo y seguir a cualquier otro fundador, si llámese Buda, Mahoma, Confucio, Lutero, Zwinglio, Calvino? Yo les digo, ¿ese hombre murió por ti? ¿Ese hombre murió por ti en la cruz? ¿Y tú me estás viniendo aquí a decirme que deje al que murió por mí para seguir a un hombre que no ha hecho nada por mí? Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar. El único que ha muerto por mí, y no solo murió por mí un viernes, sino que resucitó un domingo. El único vencedor del demonio, el pecado y la muerte, es decir, las tres causas de todos los males que tenemos, sufrimiento, depresión, angustia, bulimia, todo eso, son esas tres cosas: demonio, pecado y muerte. Y el único vencedor del demonio, el pecado y la muerte es Jesucristo. El único que resucitó un domingo, el único vencedor de la muerte es Jesucristo. Y por eso somos cristianos, porque anhelamos esa vida eterna que nos la puede dar Jesucristo y que demostró que nos la da. Y los demás fundadores de religiones, como digo, todos se murieron y se los comieron los gusanos. Esas religiones no sirven de nada porque no me dan la vida eterna. En su libro hay un apartado que me gustó muchísimo y que retoma aquel argumento de los primeros cristianos del Deus aut homo malus, o Dios o un hombre muy malo. Usted dice, o Jesucristo dice la verdad y es el Hijo de Dios, o dice mentiras. Y si dice mentiras hay dos opciones. La primera dice, no sabe lo que dice, es decir, se engaña, está mal de la cabeza, es un loco. ¿Y qué loco? O sabe lo que dice y totalmente alevosamente engaña y miente. Pretende engañarnos. Entonces, o dice la verdad y es el Hijo de Dios, o dice mentiras, y aquí hay dos opciones. Se está engañando a sí mismo, siendo un loco, o nos quiere engañar a nosotros. Y me gusta cómo lo va desglosando usted. ¿Estafador o loco? Ahí están las opciones. Leyendo los evangelios nos damos cuenta que no habla como un loco y que si fuese un estafador, usted lo pone aquí, ¿estafador con qué beneficio? ¿Qué ganó con esta estafa? No ganó nada con la estafa, por el contrario, lo entregaron a la muerte, lo crucificaron y lo mataron. Entonces no hay ni posibilidad ni que sea de estafador ni loco, porque qué loco va a ser un hombre que nos enseña una doctrina tan sabia, una sabiduría, exacto, una bondad. Nada más basta leer el Evangelio para convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Basta leerlo claramente y ver que ahí hay una sabiduría que no es humana y que si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios, necesariamente el que inventó los Evangelios tendría que ser Dios, porque es una maravilla todo eso. Que nos encontramos, porque ahí es donde el hombre encuentra el sentido de su vida, el por qué está aquí, a dónde va y qué estamos haciendo. Y el único que responde sobre el sentido de la vida es Jesucristo. El único que nos revela el camino hacia el Padre es Jesucristo. Entonces ni estafador ni loco, por lo tanto solo queda la opción de que sea verdad lo que dice. Así es. Y si es verdad, Él es Dios. Así es. Y las tres pruebas que acabamos de decir, sus profecías, los milagros y su victoria sobre la muerte. Me gustó muchísimo cómo lo explicó estas tres pruebas, porque es que los evangelios están llenos de eso. Justo ahora yo estoy enseñando un breve curso sobre el Evangelio de San Mateo en el Instituto Bíblico Católico de esta arquidiócesis. Y al ponerme yo a estudiar, me daba cuenta cómo el Evangelio de San Mateo presenta más de 100 referencias directas al Antiguo Testamento, donde ya se hablaba de Jesucristo, estas profecías, y de cómo los milagros que Jesús hace, sus signos, sus credenciales, eran lo que también se esperaba del Mesías. Bueno, era algo esperado del Mesías. Aquí estás mencionando algo muy importante. Y es que no son necesarias tantas profecías. Fíjate una cosa muy curiosa. Yo creo que todos ustedes habrán visto la película de La Pasión de Mel Gibson. Y probablemente, no sé si se enteraron, pero en Estados Unidos hubo una gran revuelta de los judíos que decían que era una película contra los judíos. Y la gente no se dio cuenta de cuál era el problema. Los judíos no tenían ningún problema con la película en general de las 3 horas de azotes que le daban los romanos. No eran los judíos los que estaban azotando a Jesucristo. Sino tenía problema con los 30 primeros segundos de la película de la Pasión. Ese era el problema. Los judíos no querían que los jóvenes fueran a ver esa película por los 30 primeros segundos de esa película. ¿Qué decía? ¿Recuerdas lo que apareció? No, no. Bueno, se ve la pantalla en negro. Ajá. Y aparece una cita de Isaías 53. Él cargó con nuestras culpas. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él. Por sus llagas hemos sido sanados. Isaías 53. Los judíos sabían que si los jóvenes iban a ver esa película, iban a decir, esto no es posible. ¿Cómo es que en la Torá está la profecía de la pasión del Mesías? Y iban a checar en su Torá judía
en Isaías 53 y se iban a dar cuenta que efectivamente esa profecía profetizaba la pasión del Mesías y se iban a convertir muchos, cosa que en realidad sucedió. Entonces basta una sola profecía en el contexto correcto y con la actitud correcta para que nos convenza de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Una sola profecía. Esa profecía de Isaías 53 ha logrado que muchos judíos vuelvan a la fe católica. Qué impresionante. O más bien se conviertan al cristianismo. Y como dice... Y te lo digo por experiencia, disculpa, Bueno, usted pero conocerá yo vi varios. la película con Eduardo Verástegui y a mi lado estaba una judía, se la pasó llorando todo el tiempo. Y como dicen algunos conversos del judaísmo al catolicismo, dicen, yo realmente no dejé mi religión, dice, ahora soy verdaderamente judío porque he aceptado al Mesías esperado. Exactamente, propiamente el judío no tiene que convertirse, basta que acepte que Jesús es el Mesías. Es la continuación natural. El Mesías vino a salvar también a los judíos. En primer lugar. Y basta que lo aceptes y que Él estableció una nueva alianza, un nuevo culto en su sangre y que Él es el Cordero de Dios, que borra todos los demás sacrificios y que el verdadero sacrificio ahora es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo la verdad es que estoy maravillado con la tipología, viendo cómo todo el Antiguo Testamento prefiguraba la nueva alianza. Por eso también hay que conocer la palabra, la Biblia, hay que meternos a estudiar, porque todo habla de Cristo, Padre, todo habla de Cristo. Esto habla mucho Scott Hahn sobre las diversas alianzas que va haciendo Dios hasta llegar a la última alianza. Nueva, sí. Esta es la sangre, este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna. Una nueva alianza en la sangre de Cristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero al que no le rompen las piernas, por eso San Juan Ningún hueso. no le rompen los huesos. Sí. Todas las profecías de San Juan también, impresionante. Entre estas controversias que nos quieren crear los protestantes a nosotros, ¿cuál diría usted que son las tres más importantes diferencias o cuestiones que hay que resolver para distinguir entre católicos y no católicos, ya hablando de cristianos? Yo usaría sobre todo las Sagradas Escrituras. Al hablar con los cristianos, siempre que tenemos que ver cuáles son los temas que son más fáciles para nosotros y para los cristianos de ponernos de acuerdo. Para mí los fundamentales son, primero, la Eucaristía, donde Jesucristo habla del pan de vida. Yo soy el pan de vida, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, esto es mi cuerpo. Aquí se trata de creer a lo que dice Jesucristo. Si tú eres cristiano tienes que creer a lo que dice Jesucristo, porque está Cristo hablando de cosas en las que nos estamos jugando la vida eterna. Y si cuando Cristo me dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo no lo creo, me estoy jugando las consecuencias. Porque si no cumplo la condición, no puedo esperar el premio. Cristo está poniendo una condición. Quien come mi carne y bebe mi sangre, condición, tiene vida eterna y yo lo restauraré en el último día. Entonces, hablar de la Eucaristía para mí es fundamental con un cristiano sabiendo usando la Biblia, que es lo que el Papa también quiere en este año de la fe. El otro tema que a mí me parece fundamental es de la iglesia. Porque si Cristo fundó una iglesia y yo fundo otra, ¿a quién le estoy haciendo la competencia? A Cristo. ¿Y te parece bien eso? Está muy mal y además la llevo de perder. Por eso, si Cristo funda una iglesia y yo fundo otra, los protestantes lo saben, eso está mal, yo no le puedo hacer la competencia. Entonces, ¿qué tienen que decir? ¿Cuál es el argumento fundamental de los evangélicos y de los cristianos, en especialmente de las religiones de los cristianos no históricos? Ajá. Es que la iglesia de Cristo se corrompió. Porque si no se corrompió, yo no puedo fundar otra iglesia. Para fundar yo la iglesia evangélica, la iglesia universal de los últimos días, la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia universal, yo tengo que rechazar la iglesia de Cristo y probar que la iglesia se corrompió, porque si no se corrompió, mi iglesia es hacerle la competencia. Entonces, hablar de la iglesia de Cristo, hablar de lo que dice Mateo 16, 18 sobre el fundamento, me parece algo fundamental y además sólidamente basado en la Biblia, y que fácilmente un cristiano que está abierto lo puede entender. El otro que yo uso mucho y que para mí es muy claro, es un argumento que se puede usar, es el tema de la confesión. Okay. Yo en realidad uso todos los sacramentos para hablar de la fe. Veo cómo todos los sacramentos nos llevan a la fe católica, pero el sacramento de la confesión para mí es un argumento fundamental, porque Jesucristo dice, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes se los retuvieren les serán retenidos.
es Dios el que está dando poder a los hombres. Entonces, ¿cómo puede alguien rechazar algo que está tan claro en el Evangelio de San Juan? Cristo está comunicando su poder. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:20. ¿Sí? Les da todo poder. ¿Qué poder significa? El poder divino, el poder de perdonar los pecados, el poder de bautizar, porque el bautismo no lo entienden. Los protestantes dicen, ¿por qué los sacerdotes creen que tienen poder? Solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Pero espérame un momentito, cuando tú estás bautizando, también estás ejerciendo un poder divino, porque el bautismo también es para el perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué tú sí puedes bautizar y el sacerdote no puede confesar? Cuando la confesión está claramente atestada en la Biblia. Cristo da poder a los hombres de perdonar los pecados. Y no hay ninguna razón para rechazar ese sacramento, a no ser que tú te das cuenta que si aceptas la confesión tienes que aceptar el sacerdocio. Y si aceptas el sacerdocio tienes que aceptar que hay obispos y que hay papa. Y ese es el problema. No queremos una autoridad por encima de nosotros. Ya lo decía Jean-Jacques Rousseau, ¿cuántos hombres entre Dios y Dios, entre Dios y yo, quieren ese contacto directo con Dios? Que no está mal buscar el contacto de Dios, pero lo que está mal es rechazar el plan de Dios, que es la encarnación y que es su iglesia para salvarnos. Como usted decía anteriormente, así como el rey tiene la potestad de enviar a alguien y darle poderes que solamente el rey tiene, pues si Jesucristo es el rey y todos los cristianos creemos eso, ¿por qué no creer que el rey ha querido dotar de sus poderes a hombres? Hasta los mismos evangélicos todos dicen que hacen milagros y que oran y que sabe que tanto y que hay curaciones. ¿Y por qué Dios nada más va a dar ese poder de hacer milagros y de hacer curaciones y no el poder fundamental, que es el de sanar las almas por medio de la confesión? Si Dios da poderes divinos, con más razón dio a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Dice, los cristianos evangélicos argumentan que aceptan a Cristo en su corazón al ingresar a esa religión. Así lo manifiestan. Mi pregunta es, ellos piensan que los demás que no son cristianos no lo aceptan. Por ejemplo, los católicos dicen que los católicos no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué les decimos? Bueno, una cosa es lo que tú creas de ti mismo y otra cosa es lo que tú creas que creen los otros. Acepto lo de aceptar a Cristo en tu único corazón, todo lo debemos hacer. Pero el problema fundamental está en que Cristo solo no existe. Es una mentira de los cristianos y de los evangélicos. Cristo no existe solo, existe Cristo con su iglesia, Cristo con su madre, Cristo con sus apóstoles. Ese es el Cristo verdadero, no es un Cristo con el que yo me relaciono nada más cuando me da la gana. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, y en el pastor están todas las ovejas. Entonces, no es tu relación personal con Cristo, es tu relación con la iglesia de Cristo, con la madre de Cristo, con los apóstoles de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Si amas a Cristo, deberías amar a su madre, deberías amar a su iglesia, deberías amar a sus apóstoles y a su vicario. Y a su vicario, el Papa. Entre los católicos practicantes y los católicos no practicantes. Y me llamó la atención leer también en la contraportada de su libro que usted, además de la predicación, además de los libros, además de todo esto, ha formado comunidades, dice aquí, comunidades alternativas de vida cristiana. Primero, ¿qué son estas comunidades alternativas de vida cristiana y cómo lo podemos relacionar con esto de practicantes y no practicantes? Bueno, vamos primero a lo fundamental. Dice el Papa Juan Pablo II que el problema fundamental de la iglesia de hoy es la separación entre fe y vida. El problema de creer que se cree, de tener una fe que no afecta mi vida, ni mi comportamiento, ni mi conducta. Si te fijas en el documento que el Papa Benedicto XVI escribió sobre la crisis de fe, cuando se dirige a la Congregación para la Doctrina de la Fe en este año, inicio de este año, menciona lo mismo. Hay una crisis de fe que nos lleva a una crisis de moral, porque ya no hay una sola voz en cuestión de doctrina, en cuestión de sexualidad, en cuestión de familia. Entonces, el problema fundamental es que tenemos fe, pero mi fe no me dicta actitudes y comportamientos. No me compromete. Porque estamos viviendo en una sociedad pagana. Entonces, propiamente somos cristianos de nombre, pero en la vida actual vivimos como paganos. Entonces, el Papa, es una sugerencia del Papa, él habla de estas comunidades, lo habla en la entrevista que le hace a Peter Sewell en su último libro, Luz del Mundo. Dice que tenemos que formar comunidades alternativas de vida cristiana, y eso es a lo que yo me he dedicado toda mi vida. Precisamente en Los Ángeles formé toda una comunidad de gente de la ciudad, del pueblo, mis colaboradores, y formamos esa familia de hombre nuevo. Y así lo decíamos, únete a la familia de hombre nuevo.
A mí nunca me interesó mucho los aparatos, nunca entendí los medios de comunicación, como usar aparatos, micrófonos, para mí son nada más instrumento. Yo usaba los medios de comunicación como las campanas, para convocar a la gente, para reunirla. Entonces formamos una familia donde todos mis radioescuchas empezaban a formar parte y se incorporaban a los ministerios y convivíamos juntos y todos colaborábamos en la evangelización. Entonces era un ambiente muy bonito. Muchas personas no lo entendieron eso ni lo han podido entender, que lo importante no es el medio de comunicación, no son los programas, sino lo importante es la gente, las personas. Entonces formar comunidades de vida cristiana significa que el sacerdote se mete con ellos, convive con ellos, los hace formar parte de todo su apostolado. Y eso es lo que yo hice en la ciudad de Los Ángeles y que quiero seguir trabajando en ese tipo de comunidades que vamos formando para evangelizar al mundo, para que la nueva evangelización no sea el trabajo de un sacerdote que habla en la televisión, que es muy famoso y muy conocido, sino que sea el trabajo de toda una comunidad que vive su fe, que se junta para comer, para convivir, para rezar, para escucharnos unos a otros, y todos formamos parte de eso. Ese era el ambiente, esa era la familia que yo formé en Hombre Nuevo, así la llamaba, únete a la familia de Hombre Nuevo. Y gracias a eso, el programa de Hombre Nuevo en la ciudad de Los Ángeles creció mucho, gracias al apoyo de toda la gente. Ahora lo llevan de otra manera, lo llevan como medios de comunicación, pero lo que yo quiero seguir trabajando es en lo que nos pide el Papa, formar esas comunidades alternativas de vida cristiana que contrarresten el ambiente pagano, algo así como las primeras comunidades cristianas. Exacto. Entonces sería formar comunidades de católicos practicantes. Así es, que oran, que conocen su fe, que evangelizan, que conviven juntos, no solo que se protegen, sino que se unen para vivir su cristianismo y después transmitirlo a los demás. Pero sí necesitamos un ambiente de fe, de vida, de comunión, de caridad, de solidaridad, donde nos apoyamos todos para que esa evangelización sea más fuerte, para que no sea un sacerdote el que les tiene que estar diciendo todo lo que tienen que hacer, sino somos todos juntos los que estamos trabajando, y el sacerdote es parte de la familia. No es el jefe que está allá dirigiendo, sino es parte de esa familia, y así formamos un grupo evangelizador, que era lo que, precisamente con los ministerios de Hombre Nuevo, lo que estábamos realizando. Y así vamos poco a poco transformando esta sociedad para que sea un mundo cristiano. Y yo les decía, si cambias tú, cambia tu familia. Si cambia tu familia, cambia tu barrio. Si cambia tu barrio, cambia tu ciudad. Si cambia tu ciudad, cambia el país. Si cambia el país, cambia el mundo. Pero el cambio tiene que venir primero por ti, por esas comunidades pequeñas que quieren vivir su vida cristiana a fondo. Como usted lo explica en su libro, como el Papa lo dice también, pues en un mundo que ya no es cristiano, en un mundo post-cristiano, si le queremos decir así. Y está de moda, con numerosos libros, autores, este llamado nuevo ateísmo. Dawkins, Hitchens, Hawking, que nadie lee de la gente común, pero los profesores universitarios, como usted aquí bien dice, pues están al día ahí siempre leyendo para después adoctrinar a sus estudiantes. Así es. Hay un movimiento a raíz de las Torres Gemelas y de la declaración que hizo Bush de que habría que organizar una nueva cruzada, de donde sacaron la conclusión los ateos de que la religión nos vuelve fanáticos. Exacto. Y nos estamos destruyendo y estamos declarando guerra y estamos destruyendo el mundo. Entonces, aquí hay que aclarar que no es la religión la que nos vuelve fanáticos, sino es la religión malentendida, la religión que se entiende como violencia, como imponer a los otros nuestra fe, cosa de la cual ya habló claramente el Papa en el famoso discurso de Regensburg, sí, donde dice que la religión no puede estar relacionada con la violencia porque Dios es un Dios de paz. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo precisamente son razones. ¿Cuáles son tus argumentos? Si tú crees que Mahoma le habló Dios, ¿cuáles son tus argumentos? Nada más dime tus argumentos. No necesito que me saques la espada y que me cortes la cabeza. Exactamente. Dame argumentos. Y eso es lo que la Iglesia ofrece, y eso es lo que la apologética ofrece. Damos argumentos por los cuales creemos en Dios, por los cuales creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, por los cuales creemos en María, en toda nuestra fe tiene argumentos. E ignorar esos argumentos es muy peligroso en estos tiempos, porque corres el peligro tú mismo de perder la fe.
Hace unos días en una conferencia que usted dio sobre ciencia y fe, padre, yo le escuché un argumento muy bueno y me gustaría que lo compartiera. La objeción va más o menos así. Está una madre muy preocupada o un padre porque a sus hijos en el colegio, en la universidad, algún profesor muy listillo de física, de química, de algunas de esas materias le dice: la ciencia demuestra que Dios no existe. La evolución demuestra que Dios no existe. La física, la astrofísica nos demuestra que Dios no existe. Y entonces llega el chico a casa diciendo: Dios no existe, porque mi maestro de física me lo ha dicho, y por lo tanto yo ya no voy a misa, nada más. Y usted tenía una respuesta ahí muy buena. Yo lo que decía es que para mí es un abuso de la libertad de cátedra, de cátedra, sí, el que un profesor de química se meta al campo de la teología que no domina. Exacto. Entonces, si el profesor empieza a hablar, a pontificar sobre la existencia de Dios, el alumno se debe poner de pie y decir: un momento, maestro, estamos en una clase de química o estamos en una clase de física. Si usted nos va a hablar de Dios, ¿qué le parece si mejor traemos a un teólogo y discutimos sobre ese tema? Y entonces es cuando el maestro se va a quedar así frío o va a aceptar el reto. Y las dos cosas son buenas. Las dos son positivas. Hacerle entender que si tú no dominas una materia, que si tú no eres un teólogo, que estás metiéndote en teología, porque teología es el tratado que estudia la divinidad y que habla de Dios. Entonces necesitamos ser serios y no permitir que maestros de química, de física o de pontifiquen sobre un tema que no dominan. Claro, que sería exactamente... Y que no entienden además. Esta protesta es la misma que cualquier profesor de química haría al escuchar a un teólogo hablando sobre química inorgánica. Así es. Es la misma protesta que harían. Pues hay que protestar también. La enorme mayoría de la humanidad cree en algo o en alguien. Los que no creen en nada, los que se llaman ateos, realmente son una minoría, porque entre budistas, entre musulmanes, entre cristianos, católicos o no, entre hinduistas, bueno, la enorme mayoría de la humanidad cree. El ateísmo es un fenómeno nuevo. No existía hasta antes de, no sé, de la Revolución Francesa. Es como una moda, como si el dudar fuera pretender ser inteligente. Hay mucha gente que cree que el dudar de todo es ser inteligentes. Esa enfermedad de la duda se nos ha metido mucho. Sí. Y la religión exige estudiar, exige reflexionar, exige orar, exige la necesidad de abrirte a Dios. Entonces, yo soy de la idea de que para creer hay que querer. Exacto. Hay que buscar. No, una cosa que me llama mucho la atención del Evangelio es por qué Jesús nunca probó la existencia de Dios, nunca se preocupó de probar la existencia de Dios. Porque para Jesucristo, que es el hombre más religioso que ha existido, y jamás trató de probar la existencia de Dios, porque para él era algo natural que el hombre buscara a Dios. Entonces es una enfermedad de la duda, y es una enfermedad también de la soberbia, porque propiamente lo que dice la Biblia, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Es el hombre que se cierra a Dios, que se cierra a la naturaleza. Entonces, para creer, el hombre tiene que abrirse a Dios, tiene que querer dejar que la luz entre en su corazón. ¿Hay que querer primero? Yo diría que es una actitud de humildad, porque la Biblia también dice: Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Yo estoy convencido de que cualquier ateo que se pone de rodillas o que hace una pequeña oración, que dice: Señor, no creo en ti, ayúdame a creer. Basta que haga esa simple oración: quiero creer, que lo diga así y que lo diga de corazón, para que Dios de alguna manera se manifieste en sus vidas. Y yo conozco muchas historias. Puedo contar la historia de un ateo convencido, más aún anticatólico, masón declarado, que un día una amiga le regaló una oración del Espíritu Santo. Esa oración que dice: ven Espíritu Santo. Y como él creyó que el Espíritu Santo era como una energía, y como no mencionaba la oración para nada a Dios, le pareció interesante, le pareció interesante esa oración, y le empezó a rezar esa oración. A los 3 meses le llegó la fe. La fe es un don que Dios nos da. Yo creo que existe el peligro de que nosotros creamos que con razones y con argumentos vamos a convencer a los ateos. Yo creo que se convence a los ateos más con la oración que con argumentos. Yo no sé cuántos ateos se habrán convertido, por ejemplo, con los 5 argumentos de la existencia de Dios de Santo Tomás. Para mí los argumentos de Santo Tomás nos ayudan a nosotros a ver que nuestra fe está fundamentada en razones, cuando en realidad el ateísmo no tiene ninguna razón para fundamentarse. Yo le pregunto: ¿cuáles son? A ver, díganme
10 mandamientos o las 10 razones que tienen El ateísmo. los ateos para no creer en Dios. En su libro, y a ver si lo... Y no uno con existen esto. esas razones. La primera es, no lo veo. Ajá. Y ahí cuento la historia de que se encuentran dos amigos, una historia verdadera. Uno era astrofísico, Sí. o estudiante de los astros, y el otro era un cirujano, neurólogo. Y le dice, pues yo he escudriñado los astros y todo el universo y no he visto a Dios. Y el cirujano le dice, yo soy cirujano, yo he operado muchos cerebros y nunca me he encontrado con un pensamiento. ¿Eso significa que la gente es tonta? Entonces, no porque no lo veas, Dios es trascendente, Dios está más allá, arriba de esta realidad. Tú tienes que entender que hay cosas que están por encima de los sentidos. Tienes que abrirte a cosas más. Y basta eso, que tú hagas una oración y que le digas, Señor, no creo. Dice que hay tantas injusticias en el mundo que Dios no puede existir, un Dios que permita tanto. Y la respuesta del Papa es muy sencilla, dice, si tú niegas que Dios exista, que Dios no existe porque hay muchas injusticias, entonces las injusticias siguen, no se acaban con que tú niegues a Dios, las injusticias siguen ahí presentes. Entonces, ¿quién va a resolver las injusticias? El hombre. Y ya ha habido ideologías que han pretendido eso. El comunismo era una ideología para resolver las injusticias contra los obreros, contra los trabajadores. ¿Y qué fue lo que hizo? Cometer más injusticias. El nazismo también pretendía hacerse justicia porque los judíos no le habían apoyado durante la Primera Guerra Mundial con dinero y quiso hacer su justicia a su manera. ¿Y que lo creó? Creó más injusticias y más crímenes. Entonces, el Papa responde, el hombre que pretende sustituir a Dios crea más injusticias. Entonces, no esa es la solución. La solución es que Dios tiene una manera de hacer justicia en la cual nosotros no podemos comprender. Y eso se lo dice Sor Faustina, se lo dice Nuestra Señora Sor Faustina cuando le dice, Señor, ¿por qué permites tantos crímenes y tanta violencia? Y dice, yo me reservo la eternidad para hacer justicia. Exacto. Bueno, qué palabra tan fuerte. Que todas estas personas están exponiendo más bien una queja, una molestia, más que dar una razón. Pero su molestia, pues, no soluciona nada y no indica que Dios no exista. Y no resuelve las injusticias. Y no resuelve la injusticia. Hay otro tema que vamos a tocar solo brevemente. Hay quien nos dice hoy que ciencia y fe están opuestas. Que hay una pared, una barda entre la fe y la ciencia. Sin embargo, por ejemplo, tocan el tema de la evolución o tocan el tema de, muchísimas cosas. Usted expone aquí que no, que la ciencia, al contrario, la ciencia lleva a Dios. Bueno, eso lo he aprendido yo del padre Jorge Loring, que es un experto en este tema, y en su libro Para Salvarte pueden encontrar las mejores explicaciones, no solo del padre Jorge Loring, sino de científicos que son creyentes. Lo que yo explico es que hay que entender, primero, distinguir que de la nada no puede salir los puntos fundamentales de la evolución. Sí creemos que hay una microevolución, que puede haber una evolución entre las familias. Lo de las especies aún no se ha demostrado, que por ejemplo de un perro salga un caballo, que de un caballo salga un elefante. Esos eslabones nunca se han demostrado, ¿no? Pero lo fundamental es lo siguiente, de la creación de la vida. ¿Cómo se creó la vida? Salió de la materia. Eso no lo explica la evolución, ni es campo de su evolución. Lo que explica la evolución es un hecho que sucede. Hay ciertos cambios en los animales que se han producido y hasta ahí, pero no explica cómo se creó la vida, el origen de la vida, no explica el salto que hay de la nada al ser. De la nada al ser y de la naturaleza animal a la naturaleza espiritual. Entonces, no tenemos ningún problema con la evolución. Lo único que decimos, la evolución no niega la existencia de Dios, sino al contrario la prueba, porque la evolución siempre es ascendente, siempre es hacia arriba. Más bien nos da la impresión de que alguien va dirigiendo la evolución, que cosas que suceden por acaso. Porque si fuera así como de los changos salen hombres, pues también los hombres se volverían en changos. Si fuera descendente, ¿no? Si las cucarachas se vuelven en cocodrilos, también los cocodrilos se podrían volver en cucarachas. Si todo fuera un caos. Pero lo que vemos es un orden, una organización y una dirección, y nosotros lo que creemos es que Dios le ha puesto esa dirección a los mismos fenómenos naturales. Una parte que dice aquí un párrafo de su libro. Dice, a Dios se le ve con el corazón. Por eso, si el ateo quiere, basta que abra su corazón, se convierta, sea humilde
y busque la verdad. Todos los que lo han hecho han encontrado a Dios. Y usted lo pone en negritas. Todos, sin excepción alguna. ¿Todo el que busca encuentra a Dios? Yo tengo la experiencia de mucha gente que anda buscando a Dios, que realmente ha hecho esa oración. Muchas historias de convertidos comienzan así, de personas que andan buscando a Dios, que ya andan buscando será verdad, no será verdad, y de alguna manera se abren a Dios, le abren una ventana a lo espiritual, y en el momento en que abren esa ventana, esa posibilidad de que Dios exista, Dios entra en su corazón. Yo soy de la idea de que Dios siempre escucha cualquier oración, se la haga el más pagano, el más ateo, el más criminal, y lo dice el Santo Padre también. Entonces, si el ateo dice, Señor, no creo en ti, ayúdame a creer, Dios siempre se manifiesta. Siempre se manifiesta. Pues ahí está. Y si no, haz la prueba. Ponte de rodillas enfrente del Santísimo y dice, soy un idiota, soy un necio, Señor, no creo en nada, ayúdame a creer, y Dios se manifiesta. Pero yo tengo que humillarme, tengo que darme cuenta de que tengo ombligo, de que yo no me di la vida, de que alguien me creó. Es la cosa más simple. Yo no me di la vida, yo no soy Dios de mí mismo. Cuando el hombre acepta la realidad de ser criatura, es cuando se abre a la existencia de un creador. Oiga, pero adviértales a los que les está recomendando esto, que es peligroso hacer esto, porque Dios podría manifestarse y responder. Bueno, sí se manifiesta, y vemos que muchas veces hay cosas donde Dios propiamente los agarra y los transforma, como la historia famosa de este hombre que escribió el libro, André Froissart, Dios existe, yo me lo encontré. Sí. Cómo entra sin querer, siendo ateo, ni interesarse por Dios, entra a una iglesia, ve una velita y de repente hay toda una evolución, todo un cambio. Tiene un proceso místico ahí, ¿no? Y después, todo ese cambio le produce crisis con su familia, crisis con sus papás, crisis en el trabajo, porque cambia su vida. Y Dios permite todo ese sufrimiento después para el ateo, para que él mismo se dé cuenta de la ceguedad de los otros. De dónde estaba, ¿no? Me acuerdo muy bien el libro de Froissart que dice, entré a las 10:15 a una iglesia en busca de un amigo, salí a las 10:20 en compañía de un amigo para siempre. Hablaba y salí católico, apostólico y romano. Exactamente dice eso. Lo dice, o sea, totalmente transformado. ¿Qué cambio? Por cierto, un buen libro. Dios existe, yo me lo encontré. Y la pregunta clave aquí sería, ¿son todas iguales? ¿Son todas las religiones iguales? Porque hay quien dice esto, ¿no? Hay clases incluso en las universidades de religiones comparadas. ¿Son todas iguales? Tenemos un problema con el lenguaje. Cuando no se distingue, cuando nos confunden con las palabras, es imposible que el pensamiento funcione. Tenemos que distinguir entre religión y creencia. La creencia surge del espíritu religioso que anda buscando lo sobrenatural. Por eso en todas las religiones en todas las culturas siempre ha habido la tendencia, no sé, a adorar el sol, el culto, la oración, el sacrificio. Pero eso surge del espíritu humano, y por eso en ese sentido las creencias, que no son religiones, las creencias se parecen. Pero religión, para que sea religión, tiene que ser revelada, tiene que venir de Dios. Y la única religión revelada es el judeocristianismo. Es en el momento cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y deja tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es Dios el que se revela. Esa es la verdadera religión, porque es la verdadera relación que uno puede tener con Dios, porque es Dios el que se abre a nosotros, es el Dios que baja con nosotros y se establece la verdadera religión, es decir, relación entre Dios y el hombre. Entonces, nada más hay una religión verdadera, la judeocristiana, porque es la religión que viene de arriba. Todas las demás se parecen hasta cierto punto porque surgen del espíritu humano, surgen del mismo hombre y en cierto sentido tienen que ser similares. Lo sintetizaríamos así entonces, una creencia, que hay que distinguir creencia y religión, una creencia es la que va de abajo hacia arriba, del hombre que por nuestra naturaleza de alma espiritual buscamos a Dios y le damos diferentes expresiones, y la religión que es un movimiento, digamos, de arriba hacia abajo, Dios que viene a la búsqueda del hombre. Que interviene directamente en la historia. Y que inicia históricamente con esta llamada hacia Abraham, digamos, ¿no? Por eso nuestra historia es historia de la salvación. Lo que significa es que Dios está en control del mundo y va manejando y se va manifestando en el mundo. Es una acción de Dios. Y nada más hay historia sagrada en la religión judeocristiana. Pues bueno, con esto, Padre, el tiempo se nos ha ido. Yo tengo que agradecerle muchísimo. Pues el agradecido soy yo contigo. Que nos haya acompañado otra vez.